Radio, Tribuneros. Con Fernando Ramos. Si quieres informarte de toda la actualidad, escucha Tribuneros cada noche en tu dial. Todas las aficiones, la mejor información, todos los comentarios, el debate y la pasión. El programa deportivo de Aragón. Radio. Un programa para toda la afición. De Aragón. 11:01 de la noche, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos un día más a Tribuneros. Bienvenidos a la sintonía de la Radio Autonómica de Aragón en este jueves, ya es jueves, 4 de junio. Qué rápido pasa la semana, no sé si tiene la misma sensación que tengo yo, pero es que esto va volado. En nada estamos ya en puertas de un mundial de fútbol. Por cierto, acaba de terminar el partido de la selección española, un partido amistoso que tenía en La Coruña, en Riazor, entre Irak, y el empate a 1. Pues bueno, deja bien a las claras que primero no han jugado los titulares y segundo que bueno, pues todavía queda tiempo hasta llegar al Mundial y mejor, ¿no? Para que el equipo pues poquito a poco vaya cogiendo sensaciones, se vaya engrasando esa maquinaria, que llegue perfecta al primer partido del próximo 15 de junio y que ojalá la historia de España acabe bien entrado el mes de julio con la final. En fin, que para eso todavía queda mucho tiempo. Lo que hoy hemos conocido, por ejemplo, en el Real Zaragoza es la oficialidad del fichaje de su técnico, de Ibai Gómez, el entrenador zaragocista. Hemos podido ver ya un vídeo hoy que, bueno, pues que ya se mostraba, ¿no? como técnico del Real Zaragoza y que ya ejerce de esa manera como nuevo entrenador del conjunto blanquillo. Estamos todavía a la espera de conocer quién va a ser el nuevo director general, ¿no? del conjunto zaragocista. Ya lo decíamos ayer, esa salida de Fernando López obliga al club a actuar rápido para cerrar una de las partes importantes, sin duda, en la gestión de cualquier entidad deportiva, porque además de ser representativo, pues tendrá también una labor ejecutiva que entiendo que tendrá que desarrollar desde ya, porque esto no se puede esperar demasiado, ya no hay tiempo para esperar a nadie, y esperamos que el Real Zaragoza pues lo pueda hacer oficial cuanto antes para que ya bueno pues se pueda empezar a trabajar y empiecen ya a sacar las primeras conclusiones de todo el trabajo que hay por delante, que es mucho y es muy grande. Además, también hemos conocido en baloncesto una salida, la de Mauli, que se marcha de Casa de Monzaragoza femenino, y un fichaje, que es el de Elena Puello por Valencia Basket, la que fuera jugadora del Casa de Mon femenino, se marcha a Valencia, en otro ejemplo más de que lo que decía el director deportivo del conjunto Tarón ya hace un tiempo, de que manejaban el tercer o cuarto presupuesto de la liga, pues es directamente mentira o como mucho media verdad. En fin, 11:03, arranca Tribuneros. Todo tuyo, Fernando. De la noche, abrimos este Tribuneros de jueves con Alfonso Marías en el control técnico de sonido y con Arantxa Gómez en la producción. Un jueves 4 de junio que nos ha dejado ese empate a 1 de la selección española en La Coruña ante la selección de Irak, que por cierto estará en el próximo mundial, así que ha sido ya una prueba de fuego casi real, porque no van a estar en el mismo grupo, ni siquiera se van a enfrentar en el mundial. Y por cierto que hemos tenido también los dos partidos que suponían el segundo choque para llegar a semifinales en la Liga Endesa ACB de baloncesto. Los dos partidos han acabado con victoria del equipo visitante. Por lo tanto, el Barça, que ha perdido hoy en casa ante el UCAM de Murcia, se las tendrá que jugar el pase a la semifinal
fuera de casa, y el Real Madrid ha ganado, además sobrado, ha ganado por 35 puntos en Tenerife, así que también fuerza el tercer partido. Estos encuentros, que suponían el segundo partido de la serie, se resolverán en las eliminatorias el sábado. A las 6 de la tarde jugará el Real Madrid en casa ante la Laguna Tenerife, y a las 9 lo hará el UCAM de Murcia ante el Fútbol Club Barcelona. Así están las cosas también en nuestro baloncesto, más cerca de nosotros. También ha habido actividad, también ha habido actualidad. Nos la cuenta nuestro compañero de Aragón Deporte, Juan Pellegrino. Hola Juan, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Fer? Buenas noches. Empezamos este repaso a la actualidad con fútbol y con los nombres propios del día en nuestros equipos, Ibai Gómez y Raúl Jardiel. Empezamos con el nuevo técnico del Real Zaragoza, cuya llegada se ha hecho oficial a primera hora de esta tarde. Pepe Borque, cuéntanos, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal, tribuneros? Buenas noches. El Real Zaragoza ha hecho oficial hoy lo que era un secreto a voces, que era la contratación de Ibai Gómez como entrenador de cara a la próxima temporada para dirigir lo que se espera sea la recuperación del fútbol profesional, es decir, el ascenso de Primera Federación a Segunda División. Un técnico que llega por una temporada más, 2 opcionales, y que evidentemente su primer objetivo será el de conseguir recuperar esa categoría perdida. Junto a él llega como segundo entrenador Íñigo Larriqueta y también como entrenador asistente David Binatea, un entrenador, un técnico que ya ha tenido experiencia en Segunda División, este año al frente del Andorra, donde fue destituido, y que en Segunda Federación conseguía el ascenso precisamente a este tercer escalón del fútbol nacional, donde dirigirá la próxima temporada el Real Zaragoza de la mano del Arenas de Guecho. El Real Zaragoza, que sigue perfilando lo que va a ser el proyecto del próximo año, después de finalizar el pasado fin de semana la liga regular y de conocerse también el pasado martes la destitución, la salida de Fernando López como director general. Gracias, Pepe. Así ha sido el anuncio de la llegada de Ibai Gómez al Real Zaragoza. Queremos pasión, energía y compromiso. Generar ese sello de identidad con el que esta afición se siente identificada. Respeto por este escudo y por la historia de este club. Prometemos trabajo para volver a ilusionaros. Ahora más que nunca. Y del fichaje de un entrenador a la presentación de otro, la de Raúl Jardiel en la Sociedad Deportiva Huesca. Jorge Puyuelo, buenas noches. Buenas noches. En la Sociedad Deportiva Huesca, un claro protagonista con Raúl Jardiel y su presentación, que se ha vivido hoy en la sala de prensa del Estadio del Alcoraz. Ha conocido la base aragonesa de fútbol, ha posado para los medios gráficos en el banquillo del Alcoraz y también ha atendido a las preguntas de los periodistas. Más de media hora hemos estado en esa rueda de prensa, en esa comparecencia en la que el técnico ha estado explicando su proyecto y que se siente preparado para este nuevo reto en la Sociedad Deportiva Huesca, con el claro objetivo de ascender al Huesca al fútbol profesional, de que los orcenses vuelvan a disfrutar de la Segunda División. Para todo ello es clave, según ha explicado el técnico, esa sintonía necesaria entre el equipo y la afición a lo largo de esta temporada. Tenemos que reencontrar a todo Huesca, a todo el club, a toda la provincia, con esas señas que le han permitido afianzarse en el fútbol profesional, en este caso para volver a él, y tienen que ver con el compromiso, con la pasión, yo creo que con la mentalidad. Más allá de aspectos tácticos, que tengo el convencimiento absoluto que vamos a estar preparados para todo lo que nos demande la competición. Creo que tenemos que cuidar mucho la mentalidad, y también lo decía ayer, querer ganar. Un Raúl Jardiel que va a disfrutar de un nuevo Huesca que está construyendo Javier Sandearce, el director deportivo, que debe de concretar más de 22 movimientos a lo largo de este próximo verano. Los 2 primeros los ha adelantado Aragón Deporte, con 2 fichajes que serán oficiales en los próximos días. Los 2 futbolistas llegan desde la Cultural y Deportiva Leonesa. Los 2 son defensas. Víctor García, que es un lateral derecho venezolano de 31 años, y el otro es Quique Fornos, que es el capitán de la Cultural y Deportiva Leonesa. Tiene 29 años y es defensa central. Los 2 jugadores con mucha experiencia, tanto en Segunda como en Primera Federación, y que vienen para ser importantes en el proyecto de la próxima temporada que dirigirá y capitaneará Raúl Jardiel. Gracias, Jorge. Y en baloncesto también novedades en el Casademont Zaragoza, con una doble salida conocida hoy en el equipo femenino, las de Arnau Ferreres y Stephanie Maguli. Por un lado,
El técnico ayudante y sustituto de Carlos Cantero en el banquillo en la recta final de la temporada no continuará en el equipo rojillo la próxima campaña. Ferreres llegó el pasado verano al club aragonés junto a la otra entrenadora ayudante, Marie-Pierre Uriarte, y en los 6 partidos que ha dirigido en playoffs al Casademont ha ganado 3 y ha perdido 3. Y antes, también esta misma tarde, hemos conocido la no continuidad de Stephanie Maguli. La alero japonesa ha competido durante 2 campañas en Zaragoza, jugando un total de 114 partidos con unos promedios de más de 8 puntos y 2 rebotes por encuentro. De esta forma, el Casademont de la próxima temporada tiene a 8 jugadoras confirmadas: Mariona Ortiz, Laia Flores, Elena Oma, Verónica Boratskova, Ornella Bancolé, Nadia Fingal, Merritt Hempi y Nerea Hermosa, y luego, además de Maguli, no continúan Aminata Gueye ni Elena Puello, quien, por cierto, ya tiene nuevo equipo. Ya ha anunciado de forma oficial esta tarde, Elena Puello ficha por el Valencia Basket. Hablamos también en este repaso a la actualidad de balonmano y del Bada Huesca, que mañana juega la fase final de la Copa del Rey. Partido de cuartos de final ante el anfitrión, el Horneo Alicante, ciudad donde ya se encuentra el equipo alto aragonés. El objetivo, quitarse el mal sabor de boca del descenso con la cita copera. Escuchamos al jugador Ian Moya, que ha pasado por Aragón Deporte. Queremos despedir este año tan complicado de la mejor manera. Sabemos que no tenemos ningún tipo de presión. Ellos, jugando en casa con su gente, pues en ciertos momentos del partido pues puede ser que a lo mejor le venga un poco grande. Esperemos que sea así. Y ya te digo, al no tener presión, intentar dejarlo todo en la pista, disfrutar y acabar de la mejor manera posible. Y el sábado llegará el turno del Club Patín Esneca Fraga, que arranca la final por el título de la Liga de Hockey Patines Femenina ante el Vilasana. Sobre cómo llega el equipo a este primer choque a domicilio, escuchamos al técnico Jordi Capdevila. Bueno, los jugadores llegan bien. Llegamos cansadas, lógicamente, por las alturas de campeonato que estamos, por todos los partidos que hemos jugado, pero creo que llegamos bien. Es una espinita que tenemos clavada, hemos quedado 2 años subcampeonas y tenemos ganas de competir el sábado. Creo que llegamos en un buen momento y bueno, esperamos que podamos llevar el primer punto el sábado para casa. Tanto el partido del Bada Huesca mañana como el del Esneca el sábado los veremos en la plataforma de Aragón Deporte. Y esta noche cerraremos esta edición de Tribuneros hablando con la gimnasta Alba Bautista, que ha regresado del Europeo de Bulgaria de Gimnasia Rítmica con el galardón Shooting Star, como reconocimiento a su talento, a su capacidad de superación y también ser fuente de inspiración para las nuevas generaciones. Tribuneros con Fernando Ramos. Son las 11 y 13 minutos. Ya han visto que Alfonso Marías nunca falla su cita con la música. Un poquito de música disco, ¿eh? Give Me the Night, dice que se llama esta canción. O sea que, en fin, que con un poquito de ritmo, ¿no? Llegamos a nuestra tertulia del jueves para hablar hoy con Xavi Ladaga y con Juan Carlos Beltrán de todo lo que le está sucediendo al Zaragoza en esta pretemporada, que ya es pretemporada en los despachos. Esa es la realidad. En el fútbol todavía no, porque casi no hemos salido de la última temporada, pero sí que en todo lo que hace referencia al trabajo en los despachos, pues ya se lleva trabajando unos días, o al menos eso quiero creer, porque, en fin, hay curro, hay trabajo para tratar de sacar adelante una situación muy complicada. Así que saludamos ya a Xavi Ladaga y a Juan Carlos Beltrán. Hola Xavi, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola Fer, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Qué tal? Hay trabajo todo el que quiera, ni más. O sea, te quiero decir, ahora iremos hablando, ¿no? Punto por punto, pero vamos, así a primera vista, trabajo en las oficinas, ahí, pero todo el que quieran, ¿eh? Hay mucho trabajo, pero a ver quién lo hace. Ah, bueno, sí, primero hay que ver quiénes son los albañiles y el arquitecto. Bueno, ese es el primer trabajo, creo. No, desde luego que sí. En tema del director general, se está hablando mucho, ¿no? De que es una decisión que tiene que tomar el club, que se va, bueno, pues de alguna manera a tratar de buscar un perfil de consenso, pero en cualquier caso, Xavi es una figura muy relevante. Yo tengo la sensación de que muchas veces no se le da la importancia necesaria a la figura del que debería ser pues el ejecutivo de más peso en el club. Sí, porque además eso ya es una cosa sintomática, ¿no? Yo creo que van a hacer descansar toda la elaboración de la plantilla y todas las decisiones importantes que se tienen que tomar ahora en Lalo, que creo que es una figura que yo creo que aúna mucho el zaragocismo y que la gente, pues todos tenemos bastante confianza,
pero si realmente tú quieres tener un director general con presencia, con potencia y que lo veamos como el líder del proyecto, tanto en la parte deportiva como en la institucional, pues ya debería estar nombrado y ser una persona con peso, ¿no? Y él que pues acompañará a Lalo en las decisiones que, lógicamente, pues las que tiene que tomar la parte deportiva. Pero claro, si tú ya vas a hacer descansar toda la elaboración del proyecto en Lalo, ya estás dejando un poco la parte del director general pues un poco como en segundo plano. Luego, cuando lo quieran nombrar, pues a ver qué tipo de director general nombran y bueno, y que no sea pues otra figura de barro como lo han sido los directores generales que han pasado por aquí en los últimos tiempos. No te falta razón. Saludo también a Juan Carlos Beltrán. Juan Carlos, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, buenas noches, Fernando. Buenas noches, Xavi. Lo hemos hablado muchas veces, antes incluso de saber que este momento iba a llegar, porque bueno, casi lo podíamos intuir en alguna que otra tertulia. Ya lo hablábamos también con Pedro Luis Ferrer, lo recuerdo perfectamente, que se hablaba de que al final el director general representa al club y tiene que ser un poco también quien marque la línea a seguir y a la que un poco el director deportivo también se tiene que adaptar, ¿no? Porque al final podrán pasar muchos directores deportivos, muchos entrenadores, pero al final hay que marcar una línea desde el club. Sí, además que en el fútbol moderno en el que estamos, antes existían las estructuras de los clubes más clásicos con presidentes, con directivos o con gente que daba más la cara y que estaban más al día en lo que era la vida del club. Pero ahora con este nuevo formato de fútbol que tenemos, donde las propiedades de los clubes a veces no están ni en el mismo país donde está el club, pues la figura del director general cobra mucha relevancia, porque realmente es la cara visible y es la primera cabeza del club, ¿no? Ahora mismo para el aficionado, y por lo tanto es una figura que para mí es muy importante. Es muy importante que sea una figura conocida, que sea una figura que esté en el día a día, que aparezca cuando tiene que aparecer y que la afición y todo el mundo se pueda identificar con ella. Como decías, pues evidentemente sería una figura que debería estar en sintonía de pensamiento. Sí, como mínimo eso, ¿no? Claro. Sí. Claro, porque al final este modelo que se quiere instaurar o que se debería querer instaurar tiene que venir desde arriba hasta abajo y todo el mundo tiene que estar pensando de la misma manera y además con las mismas gafas, el mismo color de gafas, ¿no? Para que todo el mundo podamos ver las cosas igual. Pero desde luego lo que ha faltado mucho en este tiempo, entre otras muchas cosas, ha faltado pues que la afición pueda tener una cara visible y potente que en momentos buenos y malos pueda salir. Sobre todo que miren los dos, como decía ahora Juan Carlos, Xavi, el fútbol un poco y la idea de la misma manera, porque si no, al final, cada año pasa lo que pasa, ¿no? Que pues ya no solo en jugadores, que si no en entrenadores, en directores deportivos, al final es un auténtico desastre porque hay que cambiar todo otra vez y comenzar de nuevo todo desde cero. Y eso al Zaragoza le ha matado en muchos momentos de estos 14 años en segunda división. Pues sí, lo hablamos prácticamente es que esto lo hemos comentado, ¿no? Es verdad. Y lo arrastramos desde hace años. Totalmente. Siempre es lo mismo. Es que cualquier tipo de empresa, cualquiera que quieras hacer algo, lo de la misión y la visión. ¿Qué es lo que quieres hacer con tu equipo y cómo quieres llegar hasta donde lo quieres tener? Y eso es una cosa que se tiene que implantar desde la parte de arriba y que desde lo más alto acompañar a los que están un poquito menos altos, esos a los que están menos, y todos siendo parte de lo mismo. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que ha dicho Juan Carlos. Y por eso yo creo que es tan importante la figura del director general y que la figura del director general sea previa. Lo que pasa que ya no va a poder ser, ¿no? A todo lo que tiene que venir por ahora, porque luego si no, siempre va a estar, no, este es un jugador del Lalo, y esto en Zaragoza ya lo hemos visto 1000 veces, este es un jugador del Lalo, este es un jugador de... Sí, claro, y ya estamos liados, y tiene que ser un bloque unido y que unos acompañen a otros. Yo igual digo que el director deportivo, su trabajo no acaba cuando acaban los fichajes, al revés. O sea, luego es el acompañamiento del equipo, el ayudar al entrenador en todo lo que tiene que hacer, en ver si hay desviaciones de algún jugador, pues estar encima. Pues lo mismo, pues desde arriba, desde la cúpula, pues sabemos que la directiva, o lo que antes se llamaba la directiva, ¿no? Pues no está muy presente. A ver qué pasa con el supuesto cambio de accionarial. No está muy presente pues el director general, que realmente sea una persona de peso, que se le dé el poder que se le tiene que dar, que la gente lo vea como una persona de poder y que pues acompañe al Lalo y a los que están por debajo del Lalo para que, bueno, yo lo decía, este es el mayor fracaso que he visto en mi vida en Zaragoza, pero si sirve de catarsis y que se empiece a hacer algo realmente bien,
pues hemos visto que 13 años, como no se terminaba de caer, pues han empezado a poner siempre parches y el final pues ya lo vemos, ¿no? Si esto sirve para que sea una catarsis y empezar a hacer las cosas bien, ojalá y bueno, lo podamos ir viendo poco a poco. Totalmente, porque al final, Juan Carlos, hay que tener un poco claro que el año que viene va a ser un año tan duro como importante para el Zaragoza, porque es que estamos hablando de una situación que sí que ha sido muy dura por el descenso, evidentemente, pero que ahora hay que tratar que no se extienda más allá del año que viene, y eso no te lo asegura nadie. Y está ahí, o sea, que no vamos precisamente a una categoría que no... O sea, es muy competitiva y eso de que sea solo un año, habrá que verlo y va a costar muchísimo, De eso es de lo que hay que mentalizar a todo el mundo desde ya. Es decir, ya estamos saliendo de partida en esta primera semana, ya estamos saliendo de partida como hemos arrancado muchos años en segunda división, diciendo que nosotros éramos un equipo de primera y que no teníamos por qué estar en esta categoría. Bueno, pues la realidad es que nosotros somos un equipo de primera federación y entonces ahora tenemos que hacer muchas cosas bien para poder subir a otra categoría. Pero también recuerdo una cosa, hemos hablado estos días de ejemplos en los que fijarnos para ver cómo se pueden hacer bien las cosas, tipo Racing de Santander, Deportivo La Coruña y Málaga, que esos equipos en los últimos 5 años han estado en primera red. Pero esos no han estado un año solo, Esos han estado varios años hasta que han podido salir. Sí. Es que la historia del Tenerife es la primera vez que se produce desde que la primera red tiene vigencia. Es decir, que un equipo baje y suba a la primera solo pasa una vez. Entonces, tenemos que pensar que evidentemente lo mejor sería salir en un año, lógicamente, pero que las cosas no son tan sencillas como parece, que puede ser que el primer partido lleguemos aquí y venga el Europa y nos gane en casa, que eso puede ocurrir. Y entonces ante eso no podemos empezar a dudar del modelo, a dudar de la forma de gestionar y a dudar de todo lo que haya que dudar. No, hay que, por eso antes hablaba Xavi de la importancia de un director general potente, y es que el director general va a tener que estar ahí para cuando esas primeras semanas sean difíciles y sea complicado adaptarse a la categoría, salir a la luz pública y defender a muerte el modelo por el que se ha apostado. Si el modelo es Lalo y Ibai de entrenador y una forma de hacer las cosas, vamos a creernos todo eso y vamos a tirar para adelante y apoyar, porque desde luego, si empezamos con las historias de qué hacemos nosotros en esta categoría, que nosotros tendríamos que estar en el fútbol profesional, que tal y que cual, eso no te da para ganar partidos. Ganar partidos se ganan de otra manera. Totalmente, no, claro, es que al final es eso, es que es tratar de tener, Xavi, una ración de humildad importante, o sea, valorar y tener claro lo que es esta categoría, saber que el Zaragoza es un perfecto desconocido de esta categoría, que eso en algún momento le va a sentar fatal porque lo va a pasar mal, y a partir de ahí, pues bueno, hacerse acreedor de ese ascenso desde el primer día, que lo puede conseguir, que el Zaragoza evidentemente va a ser un equipo mucho más potente que el resto de la categoría, pero tendrá que demostrarlo sobre el césped, y eso considera también ahora el modelo, un cambio, Xavi, hacia ser un equipo ganador, que el Zaragoza no ha sido precisamente un equipo ganador en las últimas temporadas. Sí, es que está clarísimo. O sea, y a la hora de confeccionar la plantilla, lo hablábamos yo creo que la semana pasada, hay que fijarse mucho en el tipo de jugador que tienen que fichar, ¿no? Que tiene un jugador, como decía Juan Carlos, humilde, pero acostumbrado a ganar. Acostumbrado a ganar significa que cuando vas empatado en el minuto 80, en la cabeza solamente tienes que ir a por los 3 puntos, y con esa mentalidad y con esa agresividad y con bueno, pues eso es lo que es un jugador que está acostumbrado a ganar, igual un entrenadores, quiero decir que toda esa exigencia, porque a mí me hace mucha gracia, ¿no? La exigencia de Zaragoza. Vamos, los que hemos sido socios desde hace mucho tiempo, la exigencia ahora en Zaragoza yo no la voy por ningún lado. La presión se la pone cada jugador la que quiere. Y si tienes jugadores de medio pelo, pues te dirá que están muy presionados, pero si tienes jugadores que están acostumbrados a lo que es eso, a salir al campo, a pelear los 3 puntos, a ganarlos, pues bueno, lo vemos en equipos que realmente tienen mucha más presión y lo hacen perfectamente, ¿no? Claro. Entonces, bueno, pues eso, a la hora de confeccionar la plantilla, delanteros que estén acostumbrados a meter goles, que sé que es complicado, pero bueno, ahí está. Yo prefiero un delantero de segunda ref que te haya metido 20 goles o 25 goles que uno que tiene a lo mejor más nombre y que bueno, ya hemos visto unos cuantos por aquí, ¿no? Sí. Pues bueno, eso yo creo que va a ser muy importante a la hora de confeccionar la plantilla y sobre todo darle
talento y calidad, ¿no? Porque estamos hablando mucho de la base de la cantera y tal, que está muy bien, pero yo creo que con base a eso no vamos a ascender. Hay que traer aquí talento y jugadores que suman el nivel de verdad. ¿Estás de acuerdo, Juan Carlos, con esto, con el tema también de los jóvenes, que son necesarios, evidentemente, pero no puede descansar sobre ellos ya no la responsabilidad, sino el hecho de que vayan a ser parte fundamental o tan importante para un posible ascenso? Evidentemente, los jóvenes tienen que estar para llegar a un equipo donde puedan crecer y donde puedan desarrollarse, no para que les pongamos una losa encima y tengan que tirar del carro como ha pasado estos últimos años, que los canteranos han subido y han tenido que asumir unas responsabilidades por encima de su nivel, primero futbolístico y segundo personal, porque son demasiado jóvenes como para asumir esas cosas, ¿no? Y ahora, pues bueno, lo que dice Xavi es que tenemos que traer jugadores aquí con un potencial determinado y además que sepan hacer dos cosas importantes. Yo entiendo al Zaragoza como un equipo ganador, muy ganador en casa y tiene que hacerse muy fuerte en su estadio para sacar muchos puntos como local, pero es que luego va a haber que ir a contextos fuera donde nos vamos a encontrar campos donde hay que ir a juego directo, donde hay que ir a segundas jugadas, donde hay que ir a duelos y donde hay que competir de verdad, ¿eh? Que si tú vas al campo de San Andreu, ahí vas a tener a 6.000 apretándote y que te muerden la yugular como vayas a sacar de banda. O sea, que es que eso hay que pasarlo también, ¿eh? Eso lo tenemos que entender. Entonces, yo creo que es un mercado ahora mismo para Zaragoza y para Huesca también, pero para el Real Zaragoza es un mercado muy difícil ahora mismo. Este mercado de verano va a ser muy difícil porque tienes que estructurar una plantilla completa y tienes que construir otra plantilla con una inteligencia tremenda, jugando mucho con los sueldos y con las nóminas y además jugando mucho con el tipo de futbolista, ¿no? Que se adapte un poco a la superioridad que en teoría debe tener el equipo en casa, pero también a la competitividad que tiene que tener cuando vaya a contextos donde los campos en general suelen estar bien porque son de césped natural, pero los tamaños de los campos, la forma de la tribuna, de las gradas del público, la propuesta del otro equipo, es que todo te cambia. Claro, es que eso también forma parte de la adaptación a un nuevo entorno, o sea, a una nueva competición, a un nuevo tipo de jugadores, a una nueva atmósfera también de fútbol, en fin, que cambian muchas cosas. Quizá lo único positivo de todo esto también, Xavi, es que a la hora de tener que recomponer el equipo, no te lo piensas mucho y no te da mucha pena que no pueda seguir ninguno del año de esta temporada, ¿no? Pues te quiero decir, el otro día también lo pensaba, ¿no? Que a veces en un ascenso duele mucho, porque dices, joder, este que marcó el gol del ascenso, este otro que se pegó un temporadón, qué pena que no podamos quedarnos en primera porque no sabemos si da el nivel o no. Cuando es al revés, pues el trabajo ya está hecho, te quiero decir, que al final pues, es lo que hay. Mira, y yo el otro día, a mí me hubiera encantado que por méritos hubiera seguido David y Néstor, que son amigos míos, y ojalá que hubieran estado muchos años en el Zaragoza y tal. Pero yo decía, por primera vez en bastantes años el director general va a poder elegir al entrenador que quiere. Sí. ¿No? Porque siempre estaba arrastrando o porque había salvado al equipo, porque no sé qué, por eso había... Bueno, pues ya ha elegido al entrenador. Y luego otra de las cosas buenas dentro del desastre que hay es que con las cláusulas de desenganche no nos va a pasar como todos los años, que como siempre esto es una ruina, teníamos un director general y como no teníamos esa visión que decíamos antes, que había un proyecto, pues fichaba a 12, porque claro, él tiene que justificar su sueldo, porque tiene que pagar su hipoteca. ¿Y cómo se justifica el sueldo de un director general? Pues dando bajas y haciendo fichaje. Y tenías que pagar 10 bajas y luego ¿a quién traías? Pues a jugadores de medio pelo. De esta manera, por lo menos nos vamos a ahorrar que todos los que tienen cláusula de desenganche no vamos a tener que pagar nada. Y entonces vamos a poder hacer un proyecto, bueno, pues si confiamos en algo, que yo realmente en lo personal confío, y si la directiva y el club confía, pues vamos a ver si va a poder hacer un proyecto desde cero sin tener que primero utilizar la mitad del dinero que hay para gastar en echar a los que no te valían del año anterior. Eso es una buena noticia. Lo que sí que es cierto que del lado del entrenador tiene mucho trabajo por delante Ibai Gómez, Juan Carlos. No sé, lo primero, ¿qué valoración hacer de su llegada en cuanto a su propuesta futbolística y adaptada a esta categoría, ¿no? Que bueno, pues que tiene lo suyo y que, bueno, pues es un modelo futbolístico el de Ibai, que a ver cómo encaja en esta categoría. Ya no tanto en el equipo, porque entiendo que los jugadores que vengan serán de su gusto, entiendo, sino a ver cómo la adapta al contexto de esta liga.
Bueno, entiendo que evidentemente la confección de la plantilla pues la van a hacer entre los dos, ¿no? Entre Ibai y Lalo, y lógicamente pues tendrán que traer futbolistas adaptados al modelo. Antes decíais con buen criterio que bueno, que era fácil este año dar bajas porque realmente tampoco íbamos a echar mucho de menos a algunos, ¿no? Pero sí que es verdad que también el problema que ha tenido en Zaragoza es que ha tenido tal pérdida de identidad futbolística en estos últimos años ya, sí, que cuando tú desciendes y ha ido mala temporada, pero tienes una especie de idea o de modelo de juego ya establecido, pues bueno, siempre quieres conservar un poco el esqueleto para poder soportarte ahí y fichar más, ¿no? Pero como en este caso no teníamos absolutamente nada de eso, pues esto es un folio en blanco, hay que hacerlo entero. Y entonces a partir de ahí, pues bueno, hay que construir desde cero. Y a partir de ahí, pues bueno, ir viendo cómo se van arreglando las cosas. Es verdad que Ibai no has trabajado nunca en primera ref, pero sí que es un entrenador que yo cuando me enfrenté a él el año pasado en segunda ref con el Arenas era un equipo muy moderno, es muy alumno de Bielsa, Ibai, y los equipos van a ser pues del estilo de Bielsa, muy agresivos en ataque y en defensa, presionando muy arriba, muy dinámicos, muy verticales. Yo creo que es un modelo de juego bastante vistoso y bastante entretenido para el espectador y que puede encajar bien. Lo que pasa que ya digo, hay que afinar mucho en el mercado para poder conseguir jugadores que puedan estar a la altura. Totalmente con la sensación que de lo que comenta ahora Juan Carlos, Xavi, de que su filosofía, su juego, pues es muy definido y lo tiene muy claro y él lo va a defender hasta el final. Pero en la contratación de los futbolistas donde está el kit de la cuestión de todo esto. Al final es ahí donde el Zaragoza se la va a jugar. Sí, o sea, ahora este mes y medio claro, es fundamental porque va a ser la base de todo lo que nos va a pasar. Decía ahora Juan Carlos el tipo de juego de Ibai. A mí lo único que me da miedo es ese tipo de juego de presionar arriba, de estar juntito, o sea, que tipo de juego, como decía, en los campos de fuera, de juego directo, de segundas jugadas, si vas a presionar muy arriba, un pelotazo del central, a ver si nos vamos a tener problemas en ese tipo de juego tan directo, ¿no? Pero bueno, por lo menos es un entrenador que tiene las ideas claras y que las transmite y se le ve con una ambición y con un amor por el fútbol que contagia, ¿no? Y bueno, pues ojalá que acierten con los jugadores, ojalá, como dice Juan Carlos, que puedan tener perfiles diversos, porque por ejemplo este año es que la confección de la plantilla este año es que ha sido como no había por dónde cogerla, no. Por eso teníamos jugadores del mismo, pues no lo sé. Bueno, ¿para qué? Pues a ver si este año aciertan con la composición y que puedan, pues eso, tener diferentes posibilidades a la hora de jugar fuera, jugar en casa, y que sean dominantes en los dos aspectos, porque si queremos subir directo tenemos que ganar muchos partidos, los de casa por supuesto, pero también fuera de casa tenemos que puntuar bastante. Claro, es que al final, ahora que comentar lo de la confección de la plantilla, tan mala fue la confección de la plantilla, evidentemente en el mercado de verano, que fue horrorosa, como la posible modificación que nunca existió en invierno, que todavía se dejó al equipo más débil de lo que ya estaba con todo lo que se estaba jugando. O sea que esperemos que eso no se vuelva a repetir, porque fueron dos errores que condenaron al Zaragoza a un descenso de categoría. Es cierto, Juan Carlos, que cuando llega un entrenador nuevo, al final, con tantos futbolistas nuevos que va a tener, porque estamos hablando de que el Zaragoza va a tener que fichar como mínimo 15, 16 futbolistas este verano, lo primero que necesita es tiempo, evidentemente. Pero creo que este año para el Zaragoza va a ser muy importante el arranque, pero muy importante. Toda la temporada lo va a ser, evidentemente. Da igual que empiece mal si luego gana los últimos 17 partidos y sube en marzo, ¿no? Pero creo que por cómo se está produciendo todo, cómo ha dejado a la gente el descenso, la novedad de la categoría, la novedad del entrenador, novedad de muchos futbolistas, las 4 o 5 primeras jornadas, el primer mes de competición, Juan Carlos, por muchas cosas, para el Zaragoza va a ser muy importante. Es muy importante porque estamos en un momento ahora mismo en la ciudad, en la afición, de muchas dudas y de mucha decepción, y claro, ahora mismo empezar
y empezar mal, que no quiere decir que empezar mal. Claro, que signifique nada, que luego porque es que hay muchas cosas que ajustar y los equipos les cuesta, ¿no? Pero eso no va a ser bien acogido, ¿no? Y bueno, sería fantástico el poder tener un buen arranque, que la afición se enganche, y a veces ya una vez que enganchas, ya sabes que el estado de ánimo a veces es lo que te hace luego crecer mucho más, ¿no? Hay que pensar también una cosa, la primera ref es por la estadística que ha llevado estos años, es una categoría súper igualada. Hay equipos que están en mitad de tabla y están a 4 puntos de playoff y a 4 puntos del descenso, y se pasan así todo el año. Es decir, estás siempre con un ojo mirando para arriba y el otro para abajo, porque te puede pasar, ¿no? Entonces, tenemos que entender todos que no es una categoría que se pueda dominar con mucha claridad. Este año lo de Tenerife ha sido una cosa rara, porque no ha sido lo normal en estos años que ha habido primera ref. En estos años a los equipos que han ascendido directo les ha costado. El propio Eldense, que ha ascendido directo en el otro grupo, diferente a Tenerife, pues no ha ido primero que casi todo el año, y al final es cuando ha dado el último empujón, ¿no? Porque el Sabadell, por ejemplo, había ido primero muchas jornadas. Entonces, bueno, es una categoría que tiene su punto, y que la tenemos que vivir todos con ese punto de decir, bueno, que sabemos que sí, que estaremos arriba, pero que va a haber mucha dificultad, y va a haber días que se va a perder, y va a haber días que el equipo no va a estar primero, y por no verse primero no pasa nada. Lo importante es llegar al final bien. Desde luego que sí, lo que pasa una cosa que está pasando en el fútbol, bueno, no sé si ha visto el partido de España-Irak, o sea, que Irak le ha hecho partido que han empatado, y España, o sea, Irak le ha hecho partido a España, ¿no? Una campeona de Europa. Es decir, que ahora todos los equipos juegan bien. O sea, y tenéis la gran culpa a los entrenadores, ¿no? Porque, es decir, yo veo partidos de primera red, de segunda red, y ves a los equipos perfectamente armados, o sea, con la defensa en línea, que bascula perfecto, salen jugando todos con automatismos trabajados, o sea, es decir, que hay una diferencia entre el fútbol, entre comillas, modesto de ahora al de hace 10 años, que es alucinante, o sea, que ahora todos los... También. Sí, claro, jugar contra el Zaragoza, cuando vaya al Zaragoza, al campo del Águila, es el partido del año. San Andreu, al campo, es que es el partido del año, es que eso lo tenemos que entender, y eso hay que saber llevarlo. Es que ahí sí que va a existir un punto más de presión, y eso lo tenemos que entender todos, y bueno, y habrá que adaptarse a la categoría y apoyar en todas las situaciones difíciles que haya, claro. Y saber manejarlo, por eso decíamos, ¿no?, que no puede llegar cualquiera, y que tienen que llegar jugadores sabiendo a dónde vienen y para lo que vienen, porque al final me imagino que cuando se metan al vestuario, Juan Carlos, van a venir a una temporada que va a ser extremadamente estresante para todos, porque ganar al Zaragoza el año que viene, como decías tú, al San Andreu, no le va a suponer ni siquiera un reconocimiento por parte de la gente, porque se va a dar como una obligación. Entonces va a ser un año de recoger muy poco, pues sí, el entrenador evidentemente, y de una obligación de que acabas un partido y estás pensando en el otro. Mira, yo pongo siempre el mismo ejemplo. ¿Recordáis cuando estás en primera división, en segunda división, las eliminatorias de Copa del Rey primeras estas, que te toca ir a jugar contra equipos de segunda red y tal? Sí, señor. El mal trago que se pasa algunas veces en algunos campos de estos, ¿no? Que dices, hostia, voy ahí, soy favorito, pero te meten ahí 2.000 personas, te aprietan, no sé qué, y como la cosa se te tuerza un poco, te pegas el susto, ¿no? Sí. Bueno, pues ahora tenemos que pensar que cada 15 días hay uno de esos, ¿sabes? Entonces hay que competir en uno de esos. Y entonces, pues eso lo tenemos que entender así, ¿no? Pero sin jugadores de primera. Pero sin jugadores de primera. Claro. Y teniendo en cuenta que las distancias entre ambas categorías, entre la primera federación y la segunda división, ya no son tantas, ¿eh? Yo, sinceramente, yo no creo, Juan Carlos, que sea tanta el grupo cabecero de la primera federación con el grupo de cola de la segunda, ¿eh? Sí, es que es así, es que hay equipos que, como decía Xavi antes, que es que hay equipos ya en segunda vez y en primera vez, hay equipos muy bien trabajados, que se te meten en el campo ahí, se te meten en un bloque de 4-4-2 y tienes muchos problemas para atacarlos, porque la gente está muy bien puesta tácticamente, y eso lo tenemos que entender. Y luego también estoy de acuerdo con una cosa que decía Xavi antes, que yo también soy de los que piensa, supongo que porque ya hemos vivido muchas cosas en la Romareda y hemos vivido mucho. O sea, eso de la presión esta que habla todo el mundo, de que es muy difícil jugar en el Zaragoza porque hay mucha presión y tal. No sé, yo creo que mejor afición que tiene el Zaragoza, yo en estos años
yo no he visto una cosa mejor, porque hace muchos años éramos mucho más exigentes, y estábamos en primera división y ganábamos, íbamos en los 6 primeros o los 7 primeros, y como el equipo jugase un poquito mal, había almohadillas en el campo. O sea, eso sí que era presión. Totalmente. Pero ahora los jugadores, si ahora los jugadores están todo el día animados, es que todo el mundo está empujándoles. Lo que pasa, claro, evidentemente, si no ganas ningún día, pues al final, lógicamente, la gente protesta. La gente se enfada, claro, es que eso es lo normal. Pero al final del final, ¿eh? O sea, protestaron al final del final del final. O sea. Pero que eso pasa en todos los equipos, que en el campo del Utebo, pues si no ganas, pues al final la gente se cabrea y también te protesta, pues normal, pues, que no te van a dar abrazos, ¿no? Si no ganas. Claro, nunca. Es lo normal. Y luego también hay que tener otra cosa en cuenta, Xavi, que la gente va a estar este año con el equipo, yo no tengo ninguna duda de que la campaña de abonados, aunque sea un desastre por parte del club, que habrá que verlo, la gente va a estar. O sea, yo eso no tengo, ni mayor o menor medida, bueno, ya lo veremos, ¿no? Pero también habrá que darle algo a la gente, ¿no? Digo yo, porque al final de todo, lo único que se les ha dado es un descenso de categoría y ahora habrá que llenar de razones a la gente para que vuelva a engancharse, que la gente es muy zaragocista, pero hombre, no es tonta, ¿no? Es que al final el presuponer que la gente siempre va a estar ahí porque sí, pues hombre, está muy bien, pero tampoco conviene dejar de lado un poco el elemento motivador para que la gente vuelva a engancharse al equipo. Sí, o sea, yo no... Sí, Xavi. Dale, Juan Carlos. Sí, Xavi, sí. No, iba a decir que... Dale, Xavi, dale. Bueno, no, que a mí no me cabe duda de que la gente se va a enganchar, porque es así, y porque ahora pasarán 3 semanas, ya tendremos todos monos de otra vez a jugar a nuestro equipo. Pero yo lo hablábamos la semana pasada. Esto no es, al final no es gratis. Esto es como cuando quieres mucho a tu familia, quieres mucho a tu hermano, pero si tu hermano te está todo el día dando por saco, al final dices, oye, vete a cascala, ¿no? Y déjame en paz. Quiero decir, pues lo mismo. Entonces, a ver, pero si yo... claro, porque ahora los jugadores que nos traigan tampoco va a ser el motivo... Quiero decir, no es que nos traigan a Haaland. No, claro, ¿no? Es que este año va a ser también el primero de un año que no vamos a conocer a casi ningún jugador que venga, ¿eh? Claro, por eso. Pero si vemos que ha cambiado la cosa, que las decisiones se toman con sentido común, ¿qué tal? Bueno, pues es ir acercando, que cogen un director general que realmente lo veamos como una cosa representativa, que, bueno, pues esos son los guiños que yo creo que, además de que, bueno, que lo que sea la cuota de abonados y tal, no sé lo que estarán pensando, me imagino que estarán devanándose la cabeza a ver cómo lo van a hacer, ¿no? Pero bueno, yo creo que la afición va a responder. Y por terminar un poco con lo que estaba diciendo Juan Carlos, que estoy de acuerdo, vi un reportaje no, lo del Mundo Valdano como entrevistó Valdano a Ancelotti. Uh-huh. Y le pregunto, ¿y por qué el Madrid gana tanto? Y dice, por la exigencia. Claro. Dice, la exigencia te hace crecer. Y es así. Y el Zaragoza siempre ha sido un público muy exigente y joder, la exigencia bien vista, o sea, y el jugador tiene que estar siempre inquieto. Yo siempre lo decía, el otro día en la radio lo decía, es que un jugador profesional o cualquier jugador en cualquier entrenamiento y en cualquier partido, sea el que sea, de pretemporada o lo que sea, se juega mucho. Y esa exigencia es la que tiene que tener. O sea, y salir al campo en un entrenamiento y en un partido, en un entrenamiento, porque tienes al rival más importante que tienes en tu vida, que es, si juegas de lateral derecho, al lateral derecho reserva. Claro. Y contra ese tienes que jugártela en todos los entrenamientos, o sea, y tienes que tener esa exigencia. Y desde que te levantas por la mañana y piensas en fútbol, pensar en eso. Y esa es la exigencia que nos tiene que hacer llegar a ganar algo. Si tenemos esto aquí, que vale todo, que hoy voy a Zaragoza, me saco una foto en el Instagram y luego me voy con el cochecito a tomar una cerveza a las ocas, pues así estamos perdidos. Y yo creo que esa exigencia tenemos que volver de la manera que sea, volver a tenerla aquí en Zaragoza. Sí, Juan Carlos. Sí, no, decía, pues eso, sí, por la misma línea. Yo creo que también, soy muy pesado siempre con esto, pero yo creo que hay que generar un poco de identidad, pero desde lo futbolístico. Porque para tener más arraigado el sentido de pertenencia de los jugadores que llegan, porque la afición ya tiene ese sentido de pertenencia, pero ahora lo que hay que tenerlo es dentro del equipo, el sentido de pertenencia, y eso se ha perdido un poco. Y eso es difícil de hacerlo llegar al jugador, porque como te vienen 20 tíos de fuera, y que pues entre que llegan, se ponen y tal, pues no podemos pretender que sean los más zaragocistas del mundo desde el primer día, ¿no? Entonces, la única manera, yo creo, que de generar eso es generar
una identidad como equipo, ¿no? Y, por ejemplo, la afición no solo va al campo para ver ganar al equipo, que es lo más importante, lógicamente, va también para sentirse orgulloso de ver competir a su equipo, de cómo luchan, de cómo se exigen, como decía Xavi ahora, de cómo pelean cada partido, de cómo tienen la intención de ir siempre por los 3 puntos, esa forma de jugar, de competir, de luchar, que eso va añadido a tu forma de hacer, que por eso yo creo que el estilo de Ibai en eso, sobre todo en los partidos de casa, puede ayudar, porque es un estilo que te lleva mucho a eso, ¿no? Pero hombre, el Zaragoza no se puede permitir el lujo de ser un equipo que corra menos que el rival, de ser un equipo que tenga menos exigencia que el rival, de ser un equipo... No, esos lujos hay que eliminarlos, y eso a la gente le llega. Es decir, tú si la temporada más o menos te va bien, pero hay un día que no has jugado muy bien, que no has estado acertado, que has fallado ocasiones, que has tenido un error atrás, pero tú has competido bien y has contagiado a la gente de esa forma de competir, la gente se va contenta a casa, la gente eso te lo agradece, yo creo que eso la gente te lo compra. Lo que pasa que es que este año no solo hemos visto perder mucho a nuestro equipo, es que hemos visto un equipo sin alma, sin ningún tipo de sentido futbolístico, sin ningún tipo de identidad. Y eso es lo que a la gente le deja descorazonada, porque la gente se va a casa pensando, vale, hemos perdido hoy, pero el problema no es que sí hemos perdido hoy, el problema es cómo vamos a hacer para ganar el domingo que viene con esta idea que tenemos. Es imposible, ¿no? Es que no ves ninguna perspectiva, ¿sabes? No, desde luego, es que, claro, eso también hay que mirarlo así, ¿no? Porque eso es lo que también, de alguna manera, esa identidad futbolística es que va también a atraer a la gente. Es que es mucho trabajo el que tiene por delante el Zaragoza, y vamos a ver cómo lo resuelve. En estos últimos 5 minutos también os quería preguntar por la llegada de Raúl Jardiel a la Sociedad Deportiva Huesca. Xavi, ¿qué te parece a ti el nuevo entrenador? A ver, yo lo conozco muy poquito, pero de lo que he oído también es un entrenador joven, moderno, con muchas ganas, y que creo que puede hacerlo muy bien, ¿no? Yo creo que ahí en Huesca, lo que estaba diciendo ahora Juan Carlos, que es fundamental, el sentido de pertenencia y de identidad, yo creo que en Huesca lo tienen hoy en día más arraigado que nosotros, y a lo mejor es más fácil entrar en los proyectos allí que en Zaragoza, ¿no? Por todo lo que conlleva. Bueno, yo todo lo que he oído de amigos y que hay gente que ha trabajado con él, todo el mundo me habla muy bien de él, y ojalá que, bueno, pues estos entrenadores que tenemos aquí en Zaragoza, pues que tengan las oportunidades y que les vayan bien. No, desde luego que sí, eso es lo que queremos todos. Imagino, Juan Carlos, que también de alguna manera contento, ¿no? Porque un entrenador aragonés también tenga la responsabilidad y la oportunidad, ¿no? Por supuesto, para mí es lo más destacable. Yo creo que en Aragón hay entrenadores con suficiente nivel como para poder acudir a las necesidades de Huesca y de Real Zaragoza, y me alegro muchísimo, muchísimo por lo de Raúl. Primero, en lo personal, porque tengo una buena relación con él y me alegro mucho por él, porque se lo merece. Y segundo, porque creo que es un buen acierto para el Huesca. Raúl, a diferencia de Ibai, tiene la ventaja de que conoce más la categoría. Ha hecho media temporada en el Teruel bastante buena, aunque hubo descenso, pero lo hizo bien. Y luego hizo muy buena temporada en el Arenteiro, que fue de más a menos, pero la temporada como balance fue buena. Y es un tipo que conoce bien esa categoría. Es un entrenador, como decía Xavi, bastante moderno tácticamente también, que va a saber adaptarse bien a los contextos, porque ha vivido ya esas situaciones, y creo que al Huesca le puede ayudar mucho. También es verdad que yo pienso que el Huesca tiene una ventaja sobre el Zaragoza, y es que tiene algo más de esqueleto de equipo con el que te puedes quedar de este año pasado, algo más te sirve, y además yo creo que no tiene mucha exigencia de partido también, porque tiene que partir como favorito, pero yo creo que tanta como el Zaragoza no va a tener en los partidos, ¿no? En la presión esta de tener que ser un poco el rival a batir. Y eso le puede venir bien. La faena va a ser pues que se van a encontrar seguramente los dos equipos en el mismo grupo, y que evidentemente el ascenso directo solo es para uno. Entonces, pues, eso es un hándicap más eso, que habrá que tener en cuenta. Desde luego que sí, que habrá que tenerlo en cuenta. ¿Y de qué manera? Porque va a ser un año de verdad que va a ser complicado, que no es por ser agorero ni nada de esto, que es que ya lo verán, que va a ser una temporada complicada y en la que va a haber que jugar muy duro y con mucha inteligencia para ojalá poder conseguir el ascenso de categoría. El que más lo merezca, pues ahí estará, y quien se quede atrás, pues ya veremos cómo le va, porque el año se le puede hacer muy, muy largo. 11:48 de la noche, hasta aquí esta tertulia de jueves en Tribuneros con Xavi Ladaga y con Juan Carlos Beltrán. Ya veremos cómo se van también sucediendo los acontecimientos en el Real Zaragoza, porque ya estamos a jueves y parece que a principios de la próxima semana será el director deportivo Lalo Arantegui quien comparezca ante los medios de comunicación. Veremos si ya con o sin director general.
ya lo veremos, a ver qué sucede. Xavi, Juan Carlos, que tengáis buen final de semana y nos escuchamos, ¿vale? Bueno, un abrazo fuerte. Un abrazo para los dos. Un abrazo. Chao. Tribuneros con Fernando Ramos. Pues después de nuestra tertulia futbolística en la que ya han visto tanto como Xavi Ladeaga y como Juan Carlos Beltrán, trataban también de dilucidar un poquito por dónde puede pasar el futuro del Real Zaragoza con esa contratación del director general, con la nueva llegada de Ibai Gómez y lo que puede aportar desde la parte deportiva a la plantilla del Zaragoza. Tenemos tiempo todavía para seguir hablando de deporte y vamos a hacerlo hablando de gimnasia rítmica, porque Alba Bautista, una de las máximas exponentes y referentes de este deporte en nuestra comunidad autónoma, ha estado con nuestro compañero Juan Pellegrini y le ha contado sus planes de futuro, lo bien que le está yendo este 2026 y todavía lo bueno que está por llegar. Así que escuchamos esta entrevista de Juan Pellegrini a Alba Bautista. Y cerramos esta edición de Tribuneros hablando de gimnasia rítmica y de ese europeo que se celebró el pasado fin de semana en Varna, en Bulgaria. Allí tuvimos representación de 2 gimnastas aragonesas, de Inés Bergua, que conquistó 3 oros con el equipo español, y de Alba Bautista, que compitió en categoría individual, alcanzó las finales de mazas y de aro y además se llevó un reconocimiento muy especial con ese Shooting Star del campeonato. Hola Alba, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Hola, muy buenas noches. Genial, súper bien. ¿Con qué sabor has vuelto de Bulgaria? Ya vemos que muy bueno, muy contenta por haber podido competir con todas las de la ley, físicamente perfecta en un gran campeonato, ¿no? Pues la verdad que estoy súper contenta, sobre todo porque fue un campeonato emocionante desde el principio hasta el final. Y pues bueno, el volver a sentirme estar con las mejores del mundo y el volver a sentirme yo bien compitiendo, para mí fue lo más emocionante. Y pues la verdad que fue una semana de muchas emociones. No es para menos, ¿no? Con esas actuaciones que valieron que pasaras a la final en ambas categorías, en mazas y aro, con esos 6º y 7º puesto finales y ese premio que comentábamos. No sé qué es lo que más ilusión te ha hecho de todo lo conseguido. Hombre, por supuesto que, bueno, las finales es que se pagaban caras, ¿eh? O sea, hay muchísimo nivel y el entrar a la final ya es un premio, porque de verdad que hay muchísimas gimnastas y cada vez hay muchísimo más nivel y cada vez pues hay que estar mejor y dar la talla para poder estar ahí, y la verdad que solamente con pasar a la final ya era todo un premio, por así decirlo. Y bueno, el regalo final fue lo más, o sea, yo no sabía nada. Para mí fue todo un honor recibir ese premio. No sé, que lo recibí con un montón de cariño, con un montón de, no sé, de honor, y te lo prometo que es de las cosas que más ilusión me han hecho en toda mi trayectoria, he de decir. Ahora hablamos un poquito más de ese premio, pero antes, Alba, mencionabas pues el altísimo nivel, ¿no?, que hay en la gimnasia europea. Más si cabe, ¿no?, en este campeonato que han vuelto a competir Rusia y Bielorrusia, y también se habrá notado, ¿no? Sí, o sea, de verdad, o sea, sí que se nota que han vuelto las grandes potencias, pero bueno, que, o sea, ya no solamente por Rusia, Bielorrusia, sino en general hay un nivel altísimo. Cualquier país tiene gimnastas buenísimas y bueno, eso hace también que nosotras también apretemos, ¿no? Y que vayas con más ganas y con más ambición a competir. Y sí, o sea, en cualquier sitio te puede salir alguna gimnasta buenísima. Desde luego que sí. Como comentábamos, con ese Smart Scoring Shooting Star del campeonato, con ese galardón que reconoce el talento, pero también la capacidad de superación y la capacidad para inspirar a nuevas generaciones, son muchas cosas y todas ellas, Alba, muy importantes, ¿no? Sí, la verdad que, bueno, englobaba como, sobre todo, como tú has dicho, la trayectoria de superación, las lesiones que tuve este año pasado y más adelante, la capacidad de resurgir después también de, por así decirlo, de la decepción, porque fue una decepción para mí, fue bastante impactante mi participación en los Juegos Olímpicos, que no fue como deseaba, la verdad. Y bueno, gimnasta con carisma que puedo, no sé, hacer transmitir al público y tal, o sea, para mí eso es más importante, te lo prometo, que es, no sé, me ha hecho muchísima ilusión que se me reconociera así.
Mencionabas ese carisma, esa capacidad de transmitir que tienes, lo hemos vuelto a ver en este campeonato, también en redes con esos mensajes, ¿no?, que te lanzas a ti misma antes de las competiciones, que bueno, te sirven a ti también, ¿no?, para regular las emociones en un momento de máxima tensión justo antes de competir. No, sí, vamos, me van a tener que pagar derechos de autor porque cada vez que salía a competir venía la cámara detrás mía diciendo aquí va a haber show seguro. Pero es algo que lo llevo haciendo siempre, es mi forma de motivarme, es mi forma de convencerme a mí misma. O sea, realmente solamente en esos instantes, esos segundos antes de salir, solamente necesito mi confianza y la de mis entrenadoras y es mi momento de salir. O sea, si yo no salgo así no estaría perdiendo mi esencia y no sería capaz de realizar el ejercicio igual. Está claro que llegar físicamente bien al 100% como has podido hacer en este campeonato de Europa es súper importante, pero también, y lo dices muchas veces en otras entrevistas, ¿no?, lo mental, lo psicológico antes de una competición, porque en apenas 1 minuto y medio te juegas muchísimo sobre el tapiz y es algo que has ido consiguiendo, ¿no?, en tu trayectoria, el saber enfocar mentalmente las competiciones. O sea, desde luego, o sea, yo diría que es lo más importante, sin ninguna duda, porque físicamente puedes llegar bien, a los grandes momentos se suele llegar físicamente bien preparada, pero en esos momentos lo único que te puede fallar es, pues, el cómo te sientas, que si tienes miedo, o sea, y al final, por mucho que hayas trabajado físicamente, si tú en ese momento no estás, vas a echar a perder todo el trabajo, porque es lo que te digo, yo los juegos más preparada no podía haber ido, pero me entró el miedo, me entró el pánico y no hubo manera de poder seguir hacia adelante. Y por eso te digo que es una de las cosas que más he estado trabajando y sobre todo pues el enfocarme en mí misma y no importar nada alrededor. O sea, es mi 1 minuto y medio, mi aparato y yo, punto y final, y mi música. No me permito que entren dudas ni me dejo que entre lo que no tenga que entrar. Siempre lo digo, o sea, antes de salir digo, las dudas que se queden en mi casa, ¿sabes? Yo misma me convenzco de que no puedo, entonces es importante, es lo más importante, yo diría. Y desde luego que se nota luego. ¿Qué te han dicho después del campeonato tus entrenadoras, Alejandra, Marta, también la gente de tu entorno, tus familiares, amigos? Pues la verdad que están muy contentas también porque el trabajo no es solo mío. Yo estoy súper agradecida porque hay un trabajo enorme detrás y es que no me sueltan. O sea, tengo un apoyo increíble. Si yo camino para la derecha y no es por la derecha, ellas me van a decir que por ahí no es. O sea, tengo la suerte de tener a mis entrenadoras siempre conmigo y es lo que antes de salir yo decía, por mí, por nosotras, porque es un trabajo de todas, de todo el equipo técnico y todo el mundo y pues es un premio también para ellas y también quiero, o sea, también lo hago por ellas, sinceramente, en plan quiero que ellas también se queden satisfechas y estén contentas. Y bueno, mis familiares pues y amigos súper contentos. Me gusta porque, por ejemplo, mi madre sí que viene a verme todas las competiciones y es un apoyo que lo tengo, es mi amuleto, que lo tengo en la grada. Pero, por ejemplo, mi padre, mi hermano, mi sobrino y la mujer de mi hermano son personas, por así decirlas, externas a este mundo y siempre tienen una visión diferente que no sé si me explico, en plan que no tengo un apoyo que me podría dar cualquiera, es una visión diferente, es una visión que también la cojo con mucho cariño, con mucho respeto y es la que más me ayuda. Personas diferentes y totalmente apartadas de mi ámbito es lo que más me ayuda. Entonces estoy súper agradecida, tengo apoyo de todo tipo. Todo el mundo suma, que es lo importante. Alba, para acabar la entrevista, ¿cuáles son tus próximos retos, objetivos? ¿Ahora es momento de descansar un poco o no? No, porque en 2 días tengo Iberdrola, o sea, estoy entrenando nada más llegar del europeo a entrenar otra vez. Se nota el cansancio, se nota el estrés y ahora tengo la Liga Iberdrola, la semana que viene tengo el Campeonato de España y después del Campeonato de España sí que tendré una semanita para desconectar un poquito, para descansar un poco y volver fuerte porque ya quedan las últimas Copas del Mundo y ya focus para el Campeonato del Mundo.
Pues muchísimos retos por delante, que va a seguir peleando Alba Bautista y nosotros contándolo desde luego en la sintonía de Aragón Deporte y aquí en Tribuneros en Aragón Radio. Alba, muchísimas gracias por estos minutos de radio y la mejor de las suertes en estos próximos retos que te quedan y que nos encanta verte tan feliz después del campeonato. Que vaya muy bien. Muchas gracias a vosotros. Segundos para llegar a la medianoche, segundos para que por lo tanto termine este penúltimo Tribuneros de la semana y momento por lo tanto para que llegue la noche, para que empiece la noche, como decimos todos los días, pues finaliza Tribuneros, acaba Tribuneros, comienza la noche. Ya han visto, ¿no?, que está el Real Zaragoza en ese momento clave de la pretemporada, porque en los despachos ya es pretemporada y veremos cómo termina, ¿no?, de encajar esos cambios que tiene que hacer tan importantes y tan trascendentales como son la llegada de un director general que dote de sentido ejecutivo a toda la entidad y también, pues bueno, futbolistas, ¿no?, que de alguna manera van a ser los protagonistas que consigan, ojalá, devolver al Zaragoza a segunda división cuanto antes y en esta próxima temporada que comenzará ya por el mes de septiembre. En fin, que hasta aquí este Tribuneros de jueves, con saludos de Alfonso Marías en el control técnico de sonido, con Arantxa Gómez en la producción. Se quedan ahora en la mejor compañía, que no es otra que la de la Radio Autonómica. Nosotros volveremos mañana puntuales a nuestra cita a las 12, a las 11, como siempre, en Tribuneros aquí en Aragón Radio. Sean felices, descansen, hasta mañana, adiós.